Dialogando con el padre Raúl Sánchez, en el año 1517, siglo XVI, un monje agustino, sacerdote agustino llamado Martín Lutero, decidió apartarse de la Iglesia Católica. Toda vez que no le parecieron algunas cuestiones de orden, digamos, de disciplina, de comportamiento, de conducta moral de algunos eclesiásticos, pero no fue esa la razón por la cual pensó y llevó a efecto retirarse y apartarse de la Iglesia Católica, sino no estaba de acuerdo con su doctrina. Esto que estoy diciendo acá, pues está sostenido en diferentes documentos, cartas de él mismo. Puño y letra, vemos cómo él quería cambiar la doctrina. Algunas personas que yo creo que poco serias en la evaluación de la historia, pues han dicho y han afirmado, ¿no? sin ningún, sin ningún tipo de vergüenza o de sonrojo, ¿no? que el señor Martín Lutero, que este monje, sacerdote Martín Lutero, se apartó de la Iglesia Católica por algunas cuestiones de indisciplina del clero. Eh, Pensar eso es causa de mucha risa, porque las cosas no son así. Porque existen pruebas, documentos, estudios, crónicas, que sabemos perfectamente por qué Martín Lutero se apartó de la Iglesia Católica. No fue por patalea, un pataleo o pataleta de este hombre porque se enojó porque algunos eclesiásticos tenían una conducta reprochable. No, no fue eso. Pues bien, pero se retiró y formó pues lo que es la iglesia luterana, ¿no? Se dividió la iglesia aún más, empezó una apostasía eh, cabalgante y que sigue cabalgando y sigue causando profundos daños y destrozos a el cuerpo de Cristo. Bien, no sabemos ya cuántas iglesias o grupos protestantes cristianos no católicos existen hasta el momento. Ya hasta llegamos a conocerlos como no denominacionales, es decir, para no conocer su historia, su origen, su fundador, etcétera, etcétera. Bien, ahora la iglesia atraviesa una situación, creo que aún peor. El cuerpo de Cristo está profundamente golpeado, triturado, masacrado, cada día más. Porque si bien es cierto, este monje agustino se retiró, se apartó de la iglesia y formó toldo aparte, como decimos en algunos países latinoamericanos, pues hay algunos que establecieron su toldo dentro de la misma iglesia. Y esto que voy a afirmar, pues no es algo descabellado que se me ocurrió a mí, sino que está en las noticias y que se dice de una manera clara y escueta por parte de aquellos que formaron su toldo dentro de la iglesia, ¿no? Pero que afirman cosas que nunca enseña la iglesia y que a través de su terquedad y su prácticamente su descaro ya les importa muy poco lo que enseña el magisterio tradicional. Estoy hablando concretamente de lo que se está trabajando en Alemania. Ese camino sinodal que está dando muestras de que va prácticamente en contra de la enseñanza de la iglesia. Este arzobispo, este prelado de la iglesia, el presidente de la conferencia episcopal, ¿no? Georg Batzin, ¿no? No tiene problema en darle la comunión a un protestante. No tiene problema. No se lo va a negar. ¿Qué indica eso? Que le importa muy poco lo que significa la Eucaristía, la enseñanza de la Iglesia Católica en cuanto a este sacramento, lo que enseña la tradición de la Iglesia en cuanto a quienes pueden recibir dignamente la Eucaristía, etcétera, etcétera. A él no le importa mucho esto. ¿Cómo se llama eso? Pues se llama rebeldía
pero ese sigue siendo católico. A ver, siguen trabajando otros sacerdotes, también obispos, porque son obispos, también alemanes, que no le ven ningún tipo de problema a que las mujeres lleguen al orden sacerdotal. Importándoles muy poco lo que dice el magisterio al respecto. Bien, vemos cómo otros defienden pues todas estas uniones entre personas del mismo sexo y la defienden a capa de espada, tanto obispos como sacerdotes. Entonces, usted va observando sin ningún tipo de duda que hay personas que no están haciendo lo que hizo Martín Lutero, porque Martín Lutero estaba en contra de la doctrina de la Iglesia Católica y no la soportó más. Entonces digo, pues yo aquí voy a enseñar mi propia doctrina, Biblia, solo Biblia y punto, se acabó. El libre examen de la Sagrada Escritura, ya, dejémonos de tradiciones, dejémonos de qué, de patrísticas, de padre de la iglesia, de liturgias, de misas, de papados, de pontificados, de obispos y esas cosas. No, la Biblia, hermano. Lea la Biblia que el Espíritu Santo lo inspira y ahí usted va a tener conocimiento de la verdad. Punto. Acabó con iglesia, acabó con liturgia, acabó con historia, acabó con tradición, acabó con todo. ¿Y qué fue lo que vino después de eso? Pues lo que vemos alrededor del mundo. Iglesias que pululan con doctrinas que se inventan, con cuestiones que uno ni entiende, pero hay una serie de iglesias que se volvieron más bien negocios. Bien. Y eso es un dato, pues, que lo vemos, no es una cuestión que me estoy inventando, es que lo vemos. ¿Qué está pasando con estos obispos y estos sacerdotes que están enseñando algo contrario a lo que enseña la Iglesia Católica? En cuanto a cuestiones de orden natural, ¿no? Como es la situación del matrimonio, la familia. ¿Mm? En cuanto a cuestiones de orden sacramental, en cuanto a cuestiones de orden de evangelio, ¿no? De palabra del Señor, porque quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, que esta parte del sacramento, ordenación de mujeres, es un sacramento, la Eucaristía es un sacramento, y eso lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. El orden sacerdotal, ¿no? El escoger varones para ser ordenados y celebrar la Eucaristía o confeccionar la Eucaristía no es algo que le corresponde a la iglesia, no. Eso lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que instituyó la Eucaristía. Y las instituyó en el mismo día, en la misma noche, en la última cena. Pero años después, 2000 años después, unos hombres, ¿no? Que están dentro de la Iglesia Católica, que no han querido hacer toldo aparte como hizo Martín Lutero y sus seguidores, sino que estos están dentro de la Iglesia. Su santidad es San Juan Pablo VI, Pablo VI, ¿no? Pues dijo esa frase que ya todos conocemos, ¿no? El humo, el infierno entró por alguna de las fisuras de la iglesia. Yo creo que hoy en día podríamos cambiar esa frase, ¿no? Que están las puertas de la iglesia tan abiertas que cae cualquier uno. No solamente el de Satanás, sino el de un obispo, el del otro obispo, el de un sacerdote, cualquier idea cabe, cualquier pensamiento cabe. Porque se abrieron tanto las puertas que ya Satanás no tuvo que meterse por una fisura, sino que se apoltronó perfectamente allí en la iglesia. Y esto que estoy diciendo tal vez puede ser un poco revolucionario y puede causar escozor en algunos, pero es que los hechos, ¿cómo los podemos negar? A ver, usted va y busca una página web católica seria y ahí va a encontrar esas noticias. Sacerdotes que defienden las personas que prefieren el mismo sexo, obispo que da la comunión, cardenal que le dio la comunión a una persona que está en adulterio,
obispos que le dan la comunión a personas que están a favor del aborto y de otras cuestiones que moralmente reprochables y que la iglesia rechaza dentro de su teología moral. ¿Cómo hacemos con esas noticias? ¿Cómo hacemos para decir, no, eso no pasa así, eso no sucede? Entonces vienen aquellos defensores de lo indefendible, que hay que tener caridad, que hay que tener prudencia, que no divida y cosas de estas. Ahí está el maligno. Yo a veces me pregunto, ¿no está dividiendo este obispo Batzin en Alemania y otros tantos que están con él? ¿No está dividiendo todos estos sacerdotes y obispos que defienden a las personas que prefieren el mismo sexo? ¿No son ellos los que están dividiendo? Eso es lo que yo me cuestiono. Entonces aquí uno tiene que tomar una posición, ¿no? Para firme, ¿no? Y decir, bueno, si yo estoy con la iglesia, pues ¿qué es lo que me ha enseñado la iglesia? Si yo tomo el catecismo de la Iglesia Católica y comparo lo que aparece ahí respecto a la Eucaristía o lo que se refiere al sacramento del orden y lo comparo con lo que están enseñando otros obispos, yo digo, ¿se equivocó el magisterio? Y lo más seguro es que voy a decir, no se equivocó. Entonces, ¿quiénes son los que están equivocados? Bien, y sin embargo, están allí. ¿Quién les dice algo? Nadie. ¿Quién los reprende? Nadie. ¿A quién pueden reprender? A los que pensamos así, como pienso yo. A esos es a los que nos van a silenciar. Usted entonces va viendo cómo nos silencian, cómo nos censuran, cómo nos pueden quitar un canal, etcétera, porque ya la censura es abierta. Diga usted algo que no cuadre dentro del nuevo orden mundial, que no cuadre dentro del nuevo orden eclesial, que no cuadre dentro del nuevo orden natural, porque existe ya un nuevo orden natural, ¿no? Ya no es una naturaleza que viene de Dios, no, ya es una naturaleza inventada por el hombre, ¿no? Es una cosa que esto es de locura. Simplemente dejo estas consideraciones para que usted las analice y para que usted vea cómo estamos mal dentro de la Iglesia Católica y que debemos tener una postura no seria y ver que algo nefasto está pasando y que esto cada vez pues camina más. Que no podemos ser ciegos a esta realidad y esto no quiere decir que no tengamos la esperanza y no sigamos orando frente a esta batalla en la cual nos encontramos. Sí, hay que orar, hay que mantener la esperanza, sabemos que la victoria la tiene nuestro Señor Jesucristo y que por mucho que nos aporrien, nos apalien, pues vamos a salir victoriosos. Pero que el cuerpo de Cristo está muy aporreado, sí lo está. Y le vamos a seguir dando muy duro, porque lo que hicieron con Cristo, pues lo vamos a sufrir los que lo seguimos. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.